Bien, el día de hoy vamos a seguir trabajando con estas otras pruebas de hipótesis para otros casos y vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, el meme de hoy es patrocinado por Yoda, ¿no? Que nos dice que no se acepta la hipótesis nula, ¿no? Bien, entonces en la clase pasada vimos un ejemplo de prueba de hipótesis para una proporción. Al igual que con el caso de las proporciones que tenemos a nivel de la muestra y de las variables que son de tipo cuantitativo, también podemos utilizar pruebas de hipótesis para comparar dos proporciones binomiales, ¿no? Nuevamente nosotros vamos a asumir que tenemos muestras aleatorias tomadas de cada una de nuestras subpoblaciones. Y vamos a poder hacer las mismas tres pruebas de hipótesis que ya conocemos y además vamos a trabajar con esa diferencia, ¿no? La cual por lo general es cero, ¿no? Casi siempre nosotros queremos saber si hay diferencias, ¿no? Entonces, nosotros recordamos que la media de todas las P gorritos y P de la diferencia de las P gorritos coincide con la diferencia de las proporciones poblacionales. Esto es algo que nosotros sabemos del teorema del límite central y que vamos a tener también diferentes errores estándar, ¿no? Hoy tenemos un error estándar que por lo general puede ser estimado de esta manera, ¿no? Si ustedes se fijan, hoy no vamos a hacer referencia a los valores hipotéticos porque nuestro valor hipotético para nuestra prueba de hipótesis tiene que ver con la diferencia de esas proporciones y por lo tanto vamos a seguir utilizando las P gorritos y los Q gorritos, es decir, que acá el error estándar sí va a coincidir con nuestras operaciones que habíamos hecho del intervalo de confianza. Entonces, este va a ser nuestro error estándar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, no? En el caso de la prueba de hipótesis, lo que vamos a tener que hacer es hacer un valor combinado de P, ¿no? Porque nosotros estamos asumiendo en la hipótesis nula que estas proporciones son iguales. Entonces, le estamos diciendo que provienen de la misma población. Entonces, al provenir de la misma población, nosotros podemos encontrar una P general, una Q general, que nos va a hablar justamente de estos valores, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, al nosotros tener una hipótesis nula que hace referencia a que esta diferencia es cero, en el caso en que nosotros estemos haciendo una prueba de hipótesis donde esa diferencia sea cero, que es la más común, nosotros vamos a tener que hacer una nueva proporción, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta nueva proporción y vamos a calcular con esto, ¿no? Y acá simplemente nosotros estamos haciendo una suma de fracciones para que esto quede de la misma manera como que si tuviéramos una sola muestra, ¿no? Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿no? Nuestro error estándar para una población era P por Q dividido entre n, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, nomás que nosotros estamos haciendo esta suma de fracciones acá porque tenemos dos muestras y entonces tenemos que sumarlas. Pero en general lo que estamos asumiendo es que las repercusiones que tiene el hacer una hipótesis nula, hacer una hipótesis nula, donde nosotros estamos diciendo que hay una igualdad con respecto a cero, ¿no? Esto se traslada a este cálculo, ¿no? Si estas son iguales, ¿no? Entonces, si yo las sumo, tendrían que dar estos valores, ¿no? Entonces,
Así es que nosotros trabajamos con las proporciones. Entonces, si se fijan en las proporciones, si nosotros tenemos una situación donde sí estamos comparando directamente con cero, el procedimiento cambia un poquito, ¿no? Va a cambiar un poquitito. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo que teníamos hace mucho tiempo. Déjenme. Voy a entrar a nuestra... Me perdió el Zoom. Ahí está. Uy, ya lo volví a encontrar. Ahí está, ¿no? Miren, si ustedes se fijaron, hoy tenemos un índice. Miren qué elegancia. Hoy tenemos un índice en nuestros apuntes y entonces aquí está, ¿no? Lo que hicimos en las primeras clases, aquí lo de las pruebas de hipótesis. Entonces, nos vamos a ir donde nosotros teníamos a nuestro caso de dos proporciones. Acá nosotros teníamos vamos a tener estos mismos datos, no más que hoy vamos a utilizar una prueba de hipótesis. Vamos a ver que también nuestros errores van a quedar diferentes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es retomar los datos que tenemos, pero hoy lo vamos a hacer en términos de pruebas de hipótesis y me voy a traer, como siempre, nuestra información. Y lo vamos a hacer con esto, ¿no? Vamos a utilizar un alfa de 0.01. Déjenme arreglo esto. Bien, entonces, si nos están diciendo que comparemos la proporción, no estamos únicamente, o sea, solo queremos comparar, solo queremos saber si son diferentes o no. Entonces, no tenemos una prueba que implique direccionalidad, ¿no? Entonces, eso de entrada, cuando simplemente estamos comparando, nos estamos como pensando, ¿no? Bueno, esto puede ser más grande, puede ser más chiquito, puede ser, todo eso puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta que cuando estamos comparando, nuestra hipótesis alternativa no tiene que ser con alguna dirección, porque en la comparación nosotros simplemente estamos diciendo, ay, una es más grande, otra es más chiquita, entonces solo estamos comparando las poblaciones, ¿no? Entonces, vamos a comparar esta proporción de estudiantes universitarios. Entonces, vamos a
a buscar esto, ¿no? Como siempre, vamos a hacer un paso 1 y un paso 2 que tienen que ver con el establecimiento de nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a establecer la prueba de hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La alternativa es la que nosotros queremos afirmar, ¿no? Si a lo mejor estamos comparando, lo que queremos mostrar es que hay una diferencia, ¿no? Entonces, acá nosotros lo podemos escribir en términos de P1 es igual a P2, ¿no? Esto significa, y lo podemos poner luego en términos de diferencia, ¿no? Que lo que está sumando a un lado pasa restando al otro. Y vamos a tener esta situación, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que P1 es distinto de P2 y acá lo que vamos a decir es que P1 menos P2 es distinto de 0, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que las proporciones son diferentes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos establecido nuestras pruebas de hipótesis, y ven ustedes quizás, yo sé que es muy temprano, pero dicen, ah, sí, lo de las pruebas de hipótesis, ya, el establecimiento de las pruebas de las hipótesis ya es algo que aparece menos complejo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos establecidas estas hipótesis, ¿no? Vamos a pasar a nuestro paso 3. Si ustedes ven, los pasos siguen manteniéndose, que es calcular el estadístico de prueba. Y entonces acá lo que nosotros, como tenemos acá toda la información necesaria, vamos a utilizar este mismo cuadrito y yo voy a poner un total acá, ¿sí? Para que se vea igual. Que además que no sé por qué tiene esos colores tan feos. Vamos a hacer un total, ¿sí? Si ustedes ven, necesitamos esa pegorro, ¿no? Este es pegorrito 1, pegorrito, aquí vamos a sacar las pegorros, pero necesitamos sacar la general, ¿no? Entonces voy a hacer esta suma. Y aquí yo ya puedo sacar la pegorrito 1 y la pegorrito 2, ¿no? Porque si ustedes se fijan en mi estadístico, voy a necesitar tanto P gorrito 1 como P gorrito 2, como la P gorrito y Q gorrito sin este valor, ¿no? Entonces, voy a hacer esa P gorrito, que es la X, la cantidad de éxitos entre el tamaño de la muestra, la proporción de éxitos, ¿no? Ahí están. Esas son nuestras pegorros, ¿no? Y ya que estamos, saquemos los Q-gorritos. Que nosotros sabemos que Q es el complemento de P y entonces es lo que le falta a P para llegar a hacer una probabilidad de 1, ¿no? Entonces, también conocida como la probabilidad de fracaso. Entonces, 1 menos estos valores. Ahí está, ¿no? Entonces, hoy estoy revisando mi estadístico de prueba, lo que yo necesito, y ya tengo P gorrito 1, ya tengo P gorrito 2, ya tengo P gorro, Q gorro, y tengo los tamaños de la muestra. Entonces ya tengo todos los elementos para calcular mi estadístico de prueba. Entonces, como siempre, voy a hacer una parte del numerador y una parte del denominador para que se vea un poco más claro lo que estamos haciendo. Entonces, el numerador, acá, digamos, lo que nos haría falta, aquí estamos asumiendo que esto
Esto es nuestro, si ustedes recuerdan, seguimos manteniendo la idea que nuestro estadístico de prueba siempre va a ser un valor que me está haciendo referencia a el estimador entre el error estándar y aquí hay un valor objetivo que es 0, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo ahí, se puede ver, ¿no? Entonces, este es el valor objetivo, el valor hipotético. Este es el error estándar. Y este de acá es nuestro estimador, ¿no? ¿Sí? Recuerden que siempre el mejor estimador de la diferencia de las proporciones en la población va a ser la diferencia de las proporciones en nuestras muestras, ¿no? Ahí está. Miren, a mí me estresa un poquito este montón de decimales. Ahí está. Entonces, ya le puse 2 decimales nada más. Bien, entonces vamos a hacer ese numerador que simplemente es la diferencia de P gorrito 1. Estoy asumiendo que el grupo 1 son los hombres y el grupo 2 son las mujeres, menos este, ¿no? Y si ustedes le quieren poner, aquí le ponemos nuestro 0, ¿no? Y el denominador es la raíz de este elemento, ¿no? P va a ser igual a la raíz de P por Q por, y aquí voy a abrir paréntesis otra vez, y voy a decir 1 entre el tamaño de la muestra más 1 entre el tamaño de la muestra 2, ¿no? ¿Sí? La raíz de P por Q entre por la suma de los recíprocos de la muestra, ¿no? Así se llama cuando le damos la vuelta, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tenemos ese error estándar combinado. Este es lo que llamamos error estándar combinado. Bueno, lo voy a poner más acá. Porque estamos asumiendo que son la misma población. Y hoy ya podemos hacer esta diferencia de acá. Ahí está. Bien. Ahí. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro estadístico de prueba, este es nuestro estadístico de prueba, lo voy a poner ahí. Este es mi valor de Z, ¿no? Este es Z igual a eso, ¿no? Entonces, voy a combinado, solo es uno. Voy a hacer mi paso 4, que ustedes ya saben que lo dividimos en 2 y decimos, bueno, porque es una prueba que nos plantea la desigualdad, nosotros vamos a encontrar siempre, voy a borrar aquí todos mis dibujitos. Ahí está. Vamos a trabajar con las zonas de rechazo. Mis zonas de rechazo son estas, ¿no?
Entonces, acá de nuevo necesito mi valor de alfa y de alfa medio para establecer mis zonas de rechazo. Yo digo que ya se aburrieron ustedes, por eso el próximo ejemplo lo van a hacer ustedes. Y entonces, como tengo alfa medios en cada colita, voy a necesitar los valores, ya los valores extremos que lleven desde menos infinito hasta este valor de A y desde este valor de B hasta más infinito. Entonces voy a calcular mi z de A, que va a ser igual a la distribución normal inversa. Ahí está. Lo pongo así nomás para que me dé desde menos infinito hasta acá, porque acuérdense que estamos siempre encontrando el área debajo de la curva desde izquierda a derecha, ¿no? Hoy necesito la otra, ¿no? Y voy a hacerlo, voy a utilizar la misma función y 1 menos ese valor. Entonces voy a poner aquí mis valores. Y ya saben qué es lo que viene y que ustedes tienen que decirme, ¿no? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Ah, nos faltan 5 puntitos. Cinco votitos, 5 votitos. ¿Están dormidos? Despierten. Y por cafecito. Un voto me falta.
Listo, voy a finalizar. Parece que esa persona no quiere votar. Y bueno, está más reñido de lo que yo esperaba, ¿no? Hoy no les puse yo el estadístico de prueba para que ustedes lo pusieran, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba podríamos pensar que está como por algún lugar acá, 338, ¿no? Entonces, hoy la cuestión es que se los puse más difícil porque no les puse yo dónde estaba el estadístico de prueba para ver, ¿no? Cómo vamos modificando estas cosas. Entonces, vamos a revisar acá, ¿no? Voy a compartir los resultados, no los había compartido. El 57% dice que se rechaza, lo cual es correcto, ¿no? Porque si ustedes ven el 38% está del lado derecho de este valor que me está definiendo esta segunda zona de rechazo, ¿no? Entonces, en efecto, este se rechaza, ¿no? ¿Sí? Bien, y lo que vamos a hacer entonces, hubo 10 personas que dijeron que no se rechazaba. Entonces tienen que siempre pensar, ¿no? Que en este caso hay que ver cómo está nuestro dibujo de las zonas de rechazo. Entonces, ustedes al dibujar sus zonas de rechazo van a tener que saber dónde lo van a poner, ¿no? Este 338 está del lado derecho, ¿no? Entonces cae en la zona de rechazo. Entonces, al caer en la zona de rechazo, nosotros vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto, vamos a decir que podemos afirmar que las proporciones de quienes jugaban fútbol en la prepa entre son diferentes entre hombres y mujeres. Ay, puse, perdón por el ejemplo tan... Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces hoy lo vamos a hacer con el valor P. ¿Y qué necesitamos para el valor P? Hemos dicho que vamos siempre, cuando tenemos una prueba bilateral, vamos a tomar el valor de nuestro estadístico de prueba y vamos a acumular hacia el extremo, ¿no? Y luego lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, digamos que este cálculo, el valor P es variable. En este caso, nuestro valor P va a ser igual a la probabilidad de que Z valga más que 3,38 por 2, ¿no? ¿Sí? Porque ahí nosotros estamos comparando de manera equitativa con respecto a los alfas, al multiplicarlos por 2. Entonces, yo voy a encontrar el valor de mi distribución normal estándar, ¿no?
a 1 le voy a quitar este pedacito, ¿no? Entonces eso me da este valor y lo tengo que multiplicar todo esto por 2. Ahí está, ¿no? Esta es la parte de la probabilidad porque yo estoy encontrando esta de acá. Si aquí está el 3.33, estoy encontrando este pedacito, ¿no? ¿Sí? Como tengo dos zonas de rechazo, debo de multiplicarlo por 2 porque yo sé que aquí habría un menos 33 que es equivalente. Y entonces tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, ese va a ser el valor de el valor P, ¿no? Bien, teniendo este valor P, vuelvo a preguntar acerca de esta hipótesis, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Faltan 4 votos. Voy a finalizar la votación porque no. Y todavía tenemos varios que pusieron que no se rechazaba, a pesar de que hemos dicho constantemente de que ambos procedimientos nos tienen que llevar a las mismas conclusiones. Entonces, si rechazamos a partir de las zonas de rechazo, también tenemos que rechazar a partir del valor P, ¿no? Y luego que nosotros tenemos un alfa de 0.01 y lo que estamos comparando, hoy no les puse las reglas, cada vez le puedo ir quitando más las rueditas, ¿no? Para andar en la bici. Entonces, el valor P es 0.0007. Si este valor es más chiquito que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos este valor que tenemos que comparar contra este otro, ¿no? Entonces, nosotros al compararlo, si esto es menor que esto, me dice que sí, ¿no? Eso es menor que eso. Entonces, por tanto, se rechaza, ¿no? El valor P debe ser más chiquito que el valor de significancia. Bien,
Entonces, el día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios. Bueno, vamos es orquesta porque ustedes van a hacer un par de ejercicios para que no se aburran, ¿no? Creo que ya se aburrieron, ya mi voz les da demasiado sueño y entonces vamos a calcular estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a modificar, vamos a trabajar con las proporciones, tanto de una proporción como de otra proporción. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva hoja de la tarea. Y vamos a volver a nuestro ejercicio de la condesa, cambiándole un poquito. Hoy, en lugar de entrevistar a los adultos mayores de 40, vamos a tomar una muestra de menores de 30. Y estas personas este es uno, como que se había quitado, ¿no? Y nos vamos a ir también a nuestro, ay, esto no. Le vamos a cambiar también un poco. En lugar de fútbol, le vamos a poner softball. Aquí juegan softball, ¿no? Y voy a quitar esto para que ustedes lo vuelvan a calcular. Y lo que vamos a hacer es que ustedes tienen, alguien dice que las mujeres juegan más softball que los hombres. Y entonces ya ustedes van a hacer esto. Voy a lanzar una encuesta para ver si quieren trabajar o solos o que hagamos grupos, ¿no? A lo mejor se inspiran con otros. Entonces, esta respuesta de sí y no es sobre si quieren trabajar solos o en grupo. Sí es, ¿quieren trabajar en grupo? ¿Sí o no? Ahí está mayoritariamente quieren trabajar solos. Me imagino que la hora no se presta, ¿no? Para trabajar en grupo. Entonces está bien, vamos a trabajar de manera individual. Perdón por estas 3 personas que querían trabajar en grupo. Quizás en otro momento lo podamos hacer. Eh, Cuando trabajemos en R sí vamos a necesitar trabajar en grupos porque no todos tienen el acceso, ¿no?
Entonces, vayan trabajando en esto. Voy a, igual si quieren, ahorita podemos tomarnos 10 minutos en los que leen, les pongo la musiquita y luego retomamos si ustedes lo hacen. Sí, ambos ejercicios, ¿no? Esto es para ya terminar con el tema de proporciones, ¿no? Porque tenemos una proporción y una diferencia de proporciones. Que la proporción tiene ahí su cuestión, porque sí cambia el error estándar con respecto a los intervalos de confianza, entonces tienen que ser un poquito más cuidadosos. Entonces, así es, ¿no? Bien, entonces voy a parar la grabación en lo que empiezan y yo voy dando de alta la tarea en el Google Classroom. Voy a poner 10 minutos de musiquita, ¿sí? Entonces, porque necesito que se despierten, ¿no? Ya van varias veces que me ponen, o sea, ya varias veces hemos dicho que los mismos resultados con el valor P se tienen que dar con las regiones de rechazo y hay un grupo de personas que sigue poniendo elementos diferentes en las dos conclusiones, pero no solo es eso, sino que no quedan claros cuáles son las reglas de rechazo, ¿no? Entonces, ya haciéndolo ustedes solitos, pero que no van a estar solitos, nos pueden preguntar, ¿no? Aquí estamos Ale, Eric y yo, dispuestos a ayudarles a cualquier duda que tengan mientras hacen este ejercicio, pero sí me interesa que ustedes lo hagan. Así que pongo la musiquita.